Entonces, vamos a empezar por los colores más claros. Por ejemplo, el amarillo. El amarillo se va a notar muy poquito en cámara. A ver. Haces una parte así, se aclara el pincel y luego lo que es esto se estira. Luego cuando esté seco se verá bastante mejor en cámara. Os recomiendo hacerlo con todos los colores que tengáis. De cara a lo que es a practicar la cantidad de agua a usar y todo, es perfecto. Echa pintura, aclaro el pincel, seco un poco el pincel y estiro. En este caso no las estoy haciendo como las había hecho anteriormente, que las había hecho ordenadas según la caja. Esta vez simplemente estoy poniéndolas sobre el papel, porque esto ya es más para practicar y ver cómo quedan los diferentes tonos que hace cada color, que para tener una muestra de color que ya la tengo hecha del otro día. Aclaro, seco, estiro. Como veis es súper fácil. Este es el método, digamos, más sencillo. Es Yellow Ochre, si no me equivoco. Bueno, en algunos casos no hace falta ni aclarar el pincel porque ya se va extendiendo el color. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo un poco para que se vea el degradado. Bueno, como ves, tampoco estoy haciendo unos degradados muy perfectos. De esta manera se ve lo transparente que es cada color y bueno, cómo se comporta. Me voy a saltar el más oscuro. Verde hoja. Este es un verde ya de por sí bastante claro. Creo que falta mejor echar para que resalte un poco. Verde sapo, en estos momentos Este lo veo un color más cremoso que el anterior. Y bueno, si vais probando los colores veréis que se comportan de diferente manera. Algunos son más cremosos, otros transparentan con más facilidad. No siempre es necesario mojar el pincel y secarlo. A ver, por ejemplo, lo estoy notando yo que es más transparente que el anterior. Simplemente lo que es al probarlo sobre el papel. Y aparte que no se me había activado del todo, me parece a mí, que tengo aquí puntitos de pintura. Eso o estaba sucia la pintura, que también es probable. Como esto es una muestra, no pasa nada porque trabajéis un poco, pero si vais a hacer algo final, lo ideal es trabajar sobre el papel lo justo. Y me ha quedado aquí. A ver si lo consigo arreglar un poco. No sé yo, que lo había merecido mucho. Si vais a trabajar sobre el papel, lo mejor es trabajarlo justo si vais a hacer una obra para evitar, que se levante el papel o se deteriore, sobre todo en estos papeles que son como el que estoy usando, que no es muy caro, es un papelín barato, del 25% de algodón solo. Pues con estos papeles es mejor no trabajar muchísimas. Azul de ultramar o ultramarín blue es el que estoy echando ahora.
¿Veis que es un tono bastante oscuro? Si puedo aclararlo un poco más. Bueno, seco el pincel y levanto pintura, lo que es lo que estoy haciendo. Bien. El siguiente es el azul de Prusia. Este azul me encanta, es un azul frío. Lo que os dije, ideal para hacer cielos nocturnos si lo mezclas con el Place Grey. Y finalmente, el Paints Grey o gris de paint, que se llama así por un acuarelista que se lo inventó. ¿Veis que este primer ejercicio es relativamente fácil? También se trata de intentar evitar lo que me pasó aquí, que eran unas dendritas, y hacer que lo que son los degradados queden uniformes, que de eso consiste lo que es el ejercicio. Y os invito a hacerlo con vuestros colores. Esta vez voy a hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo estirado, así como decía antes, en rectángulos, voy a hacerlo en esferas. Y lo mismo. Voy a empezar con el amarillo. Empiezo haciendo un círculo. Voy a hacer esferas, este círculo. Y aquí un poco de pintura verde. Pinto el círculo por dentro. En este amarillo, sobre todo, se va a ver de momento bastante mal. No. Y ahora voy a intentar levantar un poco del color de la esfera por donde se supone que tendría que tener el brillo. ¿No? Bueno. Si en cámara se ve más o menos, y bueno, el resto de los colores se va a ver mucho mejor. Rojo cadmio, lo mismo. Ahora vamos a levantar color por la zona en la que tendría que tener la esfera de brillo, que sería, en este caso, voy a ponérselo por allá. Y todavía, bueno, más o menos esferas, son esferas de un solo color, pero yo creo que se intuye. El siguiente, Alizarin Crimson. No me acuerdo cómo se traducía este color. No tengo espacio para hacerlas más grandes, no sé por qué las estoy haciendo tan pequeñas. Y bueno, si ves que el color se os queda un poco así, podéis formarlo así. Siguiente. El amarillo ocre. Y aclaro y levanto. Y levanto. Y levanto. Y ahora trabajo un poco por la zona esta para el color me quede como yo decía. Bueno. El Burnt Sienna
un poco más mojado aquí. Siena tostada. Cuanto más grandes los hagáis, mejor vais a ser capaces de darles luego el brillo a la esfera. Y también, bueno, a ver, si utilizáis pinturas con... Estoy secando Si utilizáis pinturas con granuladas, esto también se verá bastante más grande. Se notará más la granulación y tal. Esto me parece un pelín granulado en relación a las demás, y bueno, no son colores granulados estos. Siguiente. Continúo con el verde hoja. Bien, a ver, una esfera generosa que tengo espacio y se ve mejor el ejercicio. Recordad aplicar el color con el agua suficiente, no mucha, y luego ya trabajáis. Otra manera también de trabajar es lo que estoy haciendo aquí, que me quedó poco color aplicado, entonces estoy aplicando más color lo que es por la zona externa, en vez de retirar. Ahora voy a difuminar un poco por aquí, antes de que seque. Y aplicar. Verde sapo. Lo dicho, este ejercicio es eso, para aprender a aplicar los colores, a ver cómo se comportan y a hacer degradados. Os animo a que lo hagáis eso con todo lo que tengáis. De momento, estas esferas van a ser simples, sin sombra ninguna. Voy a añadirle un poco más de color a esta y un poco más de agua. Saco pincel y recojo lo que me sobra con el pincel. Y luego distribuir la pintura de nuevo, si es necesario. Pues lo que está es Viridian Green, verde Viridian, no está muy bien, no se transiría tampoco. Y esto lo tenemos un poco seco. Aquí me he pasado un poco con el agua, pero bueno, luego ya la retiro. Vale. Y ahora voy a darle el brillo aquí, retirando un poco de color. Bueno, no hace falta hacerlo perfecto, solamente es para practicar. Azul cerúleo es este que voy a echar ahora. Me he vuelto otra vez, tengo poca agua.
Vale, esto son muestras de color, no hace falta que esto os quede completamente circular. Luego os enseñaré otro tipo de ejercicio que hace con estos mismos colores. Para que veáis que se pueden hacer este tipo de swatches o muestras de muchas maneras. No sé yo cómo esto se secará bien o secará fatal. Tendré que darle la vuelta. No quiero trabajarlo demasiado tampoco, porque luego se estropea. Pues dice que se estropea el papel. Este no me ha quedado tan bien como los otros. Me quedan 3. Me queda el ultramarino blue y el azul de Prusia. Azul ultramarino, otra vez con poca buena pincel. Mucho mejor. Este es uno de los colores que cubre mucho. Este no cubre nada. Ya lo vais notando vosotros según vayáis haciendo esto, los colores que más cubren. Porque con los swatches iniciales no se podía ver casi, no se notaba. Paso al azul de Prusia. Que lo tengo también seco, sí. Ahí. Es un azul muy cremoso. Muchos colores, al llevar los mismos pigmentos, van a funcionaros casi igual de una marca a otra. En otros casos no. Bueno, casi igual. De forma parecida. Cada marca tiene sus puntos fuertes, sobre todo en las marcas más caras. Y bueno, no es necesario que todos los colores sean de la misma marca. Puedes tener diferentes colores, ya que la mayoría de ellos se pueden comprar sueltos. Los de las marcas así que son para adultos, o para artistas, o para tal, aunque sean de grado principiante, se pueden comprar sueltos. Y vamos a finalizar ya con el Payne's Grey. Ya, ahí lo tengo y bueno. Bueno, como veis, sustituye perfectamente al negro, no es necesario tener un negro en la caja. A mí me gusta bastante más este color que el negro. Y este cubre muy bien también. Que toque poco de color y pues voy a secaros y voy a mostraros lo que he hecho. Esto es lo que hice el otro día. Veis que, bueno, completamente plano, encima el papel no era de muy buena calidad, con lo cual tampoco los colores quedaron muy bien distribuidos. Este es un papel bastante malo. Este papel tiene un 25% de algodón y es bastante mejor, aunque bueno, veis aquí que he tenido algunos defectos en los swatches, voy a señalar. Aquí he echado demasiada agua, aquí también lo veis. Y aquí, bueno, esto fue lo que corregí, pero que no conseguí que quedara bien. Bueno, esto se puede trabajar para dejarlo mejor, pero bueno, estos son swatches. Bueno, mira, aquí también me pasó. Pero bueno, veis, este está bien para ver el degradado del color y cómo va comportándose. De oscuro a claro. Vale. Y aquí las esferas. Otro tipo de swatches, a ver que las centro un poco más. Y aquí, bueno, estas yo creo que me han quedado, bueno, aquí tengo un poco de dendrita, yo creo que me han quedado un poco mejor. Pero bueno, veis que son degradados, si bien no degradados. Mira, aquí, este está mal hecho, pero bueno. Veis que ya dan sensación de 3 dimensiones. Y esto no, y estas más o menos también. Y lo otro que quería enseñaros es uno que hice hace tiempo, gotitas.
Estas, bueno, que algunos llevan 2 colores diferentes encima. Bueno, y está hecho para verlo en vertical, pero bueno, o cabe mejor así en la pantalla. Y bueno, son diferentes colores, mezclas. Fui añadiendo todo a partir de una esquina, no sé cuál, me parece que es, hacia abajo. Para que veáis que se pueden hacer, digamos, cartas de color de muchas maneras diferentes.